Es fácil. Una persona que apenas está empezando la fe puede decir, el Señor me dijo, el Señor me habló, el Señor. Pero ¿cuál Señor? ¿Quién es en verdad el Señor de nuestra vida? ¿Por qué damos esos mensajes? Porque esos mensajes nos ayudan a situarnos en cómo está nuestra relación con Dios. O sea, Dios quiere que nosotros desarrollemos una relación sincera y honesta con Él, libre de religiosidad, libre de presiones, libre de temores, sino una relación de libertad en donde digo, Señor, yo quiero seguirte porque me gustan tus enseñanzas, quiero ser como tú. Una característica del discípulo es que quiere ser como quien, como su maestro. Pero esta predicación para muchos está pasada de moda porque la gente quiere que le hablen de ese evangelio de necesidades, de que Dios te va a salvar, de que Dios te va a sanar, pero la palabra del Señor nos enseña que en verdad Jesús, desde que vino aquí a la tierra, Él vino a hacer que discípulos. Aunque hizo milagros, aunque hizo sanidades, aunque hizo muchas cosas buenas, el objetivo de Él fue cumplido y fue hacer discípulos. Porque Él necesitaba dejar, digamos, un remanente el cual pudiera transmitir sus enseñanzas a otra generación. Y ese es el trabajo que tenemos todos los discípulos del Señor Jesús, formar discípulos para que esos discípulos traigan ese mensaje de esperanza a otros discípulos, no creyentes, porque el creyente va por lo que él quiere. Lucas 14 del 26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, mujer e hijos y hermanos y hermanas, y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cómo así? O sea que si yo para ser discípulo de Dios yo tengo que odiar a todo mundo, no, como lo hemos explicado muchas veces, esa palabra aborrecer en verdad quiere decir no ama menos. Hermanos, y esto es algo bien delicado. Por eso digo que es un mensaje un poco delicado. Y yo pido al Espíritu Santo que traiga discernimiento e ilumine el entendimiento, porque hay muchos que les cuesta entender estas verdades, pero yo creo que un corazón abierto lo entiende. Dice, si alguno viene a mí y no ama menos, ¿no qué? No ama menos. ¿Está diciendo no ama? No, no ama menos a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Cuáles son las relaciones que el Señor menciona allí? Las relaciones más cercanas que nosotros tenemos. Las relaciones más cercanas que nosotros tenemos, el papá, la mamá, los que están casados, los que estamos casados, la pareja, los hijos, hermanos, hermanas. Y dice, y hasta su propia vida, ya toca el yo. Dice que si nosotros no nos amamos, aún menos nosotros no podemos ser su discípulo. ¿Y qué quiere decir esta palabra tan fuerte? Porque Jesús de una vez entra explicando qué implica ser un discípulo de Él, qué se necesita, qué es necesario. Porque ¿quién es la persona que nosotros más debemos amar? Es a Dios. ¿Y qué quiere decir amar a Dios? Amar a Dios es darle el primer lugar a Él. Amar a Dios implica obedecer sus mandamientos. Entonces, cuando Jesús nos pone ese, digamos, ese requisito, por así decirlo, de que nosotros para ser discípulo de Él tenemos que amar menos nosotros mismos y aún a los de nuestra propia familia, no nos está llamando ni a insultar ni a tratar mal, sino que nos está diciendo, escúcheme bien, lo que Jesús nos dice. Y nos dice, en el momento en que tú tengas que decidir a quién tienes que agradar más, deberías decidir agradarme a mí. Hermanos, hay situaciones en la vida que vamos a enfrentar y vas a enfrentar con tu papá, con tu mamá, con tu esposo, con tu esposa, con tus hijos, en donde tú deberás decir, yo debo hacer la voluntad de Dios antes que la vuestra, aunque les ame. Y este
niveles de discípulos. ¿Por qué? Porque se requiere confiar en Dios. Se requiere confiar en Dios para tomar estas decisiones. Se requiere querer seguir a Él y sus enseñanzas. Porque aunque sea mi papá, aunque sea mi mamá, aunque sea mi esposo, sean mis hermanos, aún mis hijos, no necesariamente ellos quieren seguir el mismo camino que nosotros seguimos. Como lo he contado muchas veces, una chica que conocí, que ella decía, es que yo quiero ir a la iglesia, pero yo sé que si voy mi papá se va a enojar. Y yo amo tanto a mi papá que yo no quiero que él se enoje. Y dejó de seguir a Cristo por amor a su papá. Y a veces esto es para todos los que anhelan, como dice la palabra, si alguno anhela obispado, buena cosa es, pero se requiere siempre requerimientos. Cuando tú empiezas a servir al Señor, el Señor nos llama al servicio y es algo que pasa, siempre nos pasa a todos los que empezamos el servicio al Señor, da igual que estemos en la cocina, que estemos limpiando, que estemos de servidores, que estemos. Lo primero que tú debemos aprender los que servimos al Señor. Por eso Pablo dijo, si yo todavía quisiera agradar a los hombres, no serías discípulo del Señor. ¿Por qué? Porque tú todos los días y todos nos vemos enfrentados a quién agradamos. Empieza en un área de servicio y si tienes que corregir a un hermano, ay, es que el hermanito se va a enojar conmigo. Entonces, para que no se enoje, entonces digo que fue la pastora que lo dijo para yo quedar bien con él. ¿Y dónde queda el Señor? Hermano, si usted quiere seguir al Señor, debe aprender que usted debe hacer las cosas para Él. Perdóneme que le diga, no es el que se enoje. Porque no siempre que hacemos la voluntad de Dios todo el mundo va a estar contento con nosotros. Es lo primero que usted debe aprender en el Evangelio y morir a eso. Que en el camino lloraremos, sí lloraremos. Ay, pero y usted hoy está como fatalista, como melancólica. No, le estoy diciendo la verdad. Porque hay personas que le tenemos mucho cariño y les amamos, pero están haciendo lo malo. Y yo no puedo apoyar lo malo por mucho que ame a esa persona. Yo tengo que obedecer primero a Dios. Por eso se dice amar a Dios sobre todas las cosas. Mi hijita, venga, mija, venga, yo necesito hacer este trueque aquí y mienta y diga que yo no estoy. Y papá, yo te quiero mucho, pues yo no puedo mentir. Ay, ¿cómo así? Si usted ha sido mi niña querida de pequeña, yo me he sacrificado por usted, yo he hecho todo por usted, y usted ahora porque me metió a la iglesia, usted no me va a hacer caso. Papá, te amo, pero amo más a Jesús. Este pasaje habla de esas situaciones que vamos a vivir con personas cercanas a nosotros, con papá, con mamá, con esposo, con hijos. Personas que nos van a hacer invitaciones a hacer cosas que no son agradables delante de Dios. Pero un discípulo de Jesús va a elegir las enseñanzas de su maestro, aunque se enoje papá. Y sabe, le digo una cosa, cuando yo permanezco firme, dándole el primer lugar a Dios, cuando yo honro a Dios, ¿sabe qué hace Dios? Luego me honra delante de las personas y aunque esa persona en ese momento se enfade conmigo, Dios va a orar en favor mío y va a llegar un momento donde esa persona me va a decir perdóname, pero yo tengo que pasar, como quien dice, la etapa del enojo del otro.